y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En el libro El deseado de todas las gentes, la mensajera del Señor nos cuenta de esa última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Dice así: en esa última noche con sus discípulos, Jesús tenía muchas cosas que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que Él anhelaba impartirles, se habrían ahorrado mucha angustia desgarradora, mucho desaliento y incredulidad. Pero Jesús vio que sus corazones no podían soportar lo que Él tenía que decirles. Al mirar sus rostros, las palabras de amonestación y de consuelo se detuvieron en sus labios. La simpatía y la ternura que el Señor tenía por sus discípulos se sobrepusieron a su propia angustia. Al mirar sus rostros, pasaron varios minutos en silencio. Jesús parecía estar aguardando. Los discípulos comenzaron a sentirse incómodos. Miraban al Señor Jesús, no hablaba. Se miraban los unos a los otros y sus ojos daban muestras de celos, de rencillas, de malos entendidos. No estaba preparado el ambiente para la cena del Señor. Sigue diciendo la mensajera del Señor: hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos habría de ser el mayor? Esta contienda, que había comenzado desde afuera antes de llegar al aposento, ahora continuaba en la presencia de Cristo, y a Él le apenaba y le hería su corazón ver la situación como estaban sus amados discípulos. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder, iba a usar su influencia e iba a establecer el reino de David otra vez aquí en esta tierra. Iba a ocupar su trono aquí en la tierra. Y el corazón de cada uno de los discípulos anhelaba tener el puesto más elevado en el reino. Se habían avalorado a sí mismos y los unos a los otros. Y cada uno pensaba: aquí yo soy el que estoy mejor preparado. Aquí yo soy el que soy más digno. Yo merezco el primer lugar. Por cierto, unas horas antes se había acercado al Señor Jesús la madre de Santiago y de Juan, y le había pedido al Señor Jesús: Maestro, te pido que estos mis hijos que te sirven, uno se siente a tu derecha y otro
a tu izquierda de tu trono cuando tú establezcas tu reino, que sean los principales. Esta petición de la madre de Santiago y de Juan había excitado la indignación de los otros 10. El que los dos hermanos se atreviesen a pedir el puesto más alto y haber usado a su madre para hacerlo, airaba tanto a los otros 10 discípulos que el enajenamiento amenazaba penetrar entre ellos. Consideraban que se los había juzgado mal y que su fidelidad y sus talentos no estaban siendo apreciados. Judas era el más severo con Santiago y con Juan. Y cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas corrió rápido a la mesa para ganar el lugar de la derecha y sentarse al lado de Cristo. Sin embargo, Juan le había ganado la delantera y Juan se había sentado a la derecha del Señor, y Judas entonces aprovechó a sentarse a la izquierda. Claro, los dos puestos eran importantes. Si había un puesto más alto que los otros en honor, Judas estaba resuelto a obtenerlo y pensaba que ese puesto de importancia era estar sentado al lado de Jesús. Y recuerden que Judas era el traidor. Y esa misma noche lo iba a entregar. Aparte de esa pelea sobre quién era el más importante, se levantó otra escena de disensión, otro problema. Dice la mensajera del Señor, la costumbre en una fiesta era que un criado lavase los pies de los huéspedes. Y en esta ocasión se habían hecho preparativos para este servicio. La jarra, la palangana y la toalla estaban allí a la entrada del aposento alto, listos para el lavamiento de los pies. Pero se les había pasado por alto contratar los servicios de un siervo. Y les tocaba a alguno de ellos hacerlo, ya que no había un servidor para que les lavara los pies. No se podía comenzar la cena antes de cumplir con eso. Cada uno de los discípulos, cediendo a su orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Yo no me voy a rebajar. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Y Jesús seguía callado y los miraba, como diciendo, ¿ninguno de ustedes se va a levantar de la mesa? Por su silencio los discípulos se negaban a humillarse. ¿Cómo podía Cristo llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellas la victoria decisiva? ¿Cómo podía mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos, ni que el querer un lugar en el reino los hacía dignos de ese lugar en el reino? ¿Cómo podía mostrarles que es solamente el servicio amante y verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de encender en ellos el amor en sus corazones y habilitarlos para entender lo que esa noche Él tenía que hablarles? No estaban preparados. Los discípulos no hacían ningún ademán de servirse o lavarse los pies. Jesús siguió en silencio y el silencio se hizo penoso y largo.
nomás esperaba ver qué iban a hacer sus discípulos. Luego él, el maestro divino, se levantó de la mesa. Poniendo a un lado el manto exterior que había impedido sus movimientos, tomó una toalla y se la ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban ver lo que iba a acontecer. Luego Jesús tomó la jarra, vertió el agua en la palangana y se acercó a lavar los pies a sus discípulos y a limpiarlos y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente distinto. Así expresó Jesús su amor por sus discípulos. Ahora, ¿quiénes estaban sentados al lado de Jesús? Pegadito a él. ¿Quiénes eran? A la derecha estaba Juan y a la izquierda estaba Judas. Este es un gran contraste. Cuando nosotros leemos un poquito la historia de Judas y la historia de Juan, nos damos cuenta del contraste. La mensajera del Señor, en el libro La edificación del carácter y el desarrollo de la personalidad, dice lo siguiente, en la página 78. Estos dos discípulos, Judas y Juan, uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda, representan a todos los discípulos de Cristo, a todos sus seguidores de todas las edades. Todos profesan ser seguidores de Cristo, pero mientras que una clase anda en humildad y mansedumbre aprendiendo de Jesús, la otra clase muestra que no se compone de hacedores de la verdad, sino solamente oidores. Una clase está santificada por medio de la verdad. La otra no sabe nada del poder transformador de la gracia divina. Juan representa a los que a diario están muriendo al yo y están venciendo el pecado. Judas representa a los que se complacen a sus propios deseos, y los que componen este grupo constantemente están buscando su bienestar y se transforman en siervos de Satanás. Ahora, los dos eran discípulos. El contraste es más grande todavía cuando sabemos un poquito de ellos. Juan era el más joven de los 12. Cuando esto sucedió, la última semana de la pasión de Cristo, Juan tenía tan solo 21 años de edad. Cuando comenzó a seguir a Jesús como su discípulo, tenía 18 años. Y ahora tenía 21, 3 años más tarde. Judas era más maduro, más experimentado. Juan no tenía estudios. Era pescador, era brusco. Uno de los apodos que le habían puesto era hijos del trueno, a él y a su hermano, por el carácter tan irascible, tan enojón que tenían. Judas era todo lo contrario, un hombre refinado, un hombre estudiado, un hombre
que se vestía bien, que tenía modales muy bonitos con la gente. Mirando a simple vista, cualquiera hubiera apostado que Judas era el más consagrado de los dos y que Juan era el más rebelde. Sin embargo, nosotros que sabemos el fin de la historia, sabemos que no fue así. Déjenme leerles lo que la mensajera del Señor dice de los dos. Por cierto, a Judas Jesús le lavó los pies primero y dio la vuelta alrededor del círculo y terminó lavándole los pies a Juan. Juan fue el último, Judas fue el primero, y entre medio de ellos dos está representada toda la iglesia del Señor, todos los seguidores de Cristo. Dice así con respecto a ese contraste entre Judas y Juan. Podemos sacar una lección instructiva del notable contraste entre el carácter de Juan y el de Judas. Juan era una ilustración viva de santificación. Por el otro lado, Judas poseía una apariencia de piedad. Juan era como era, no escondía nada. Judas tenía una apariencia de santo, pero su carácter era más satánico que divino. Profesaba ser discípulo de Cristo, pero en sus hechos, en sus palabras y en sus obras lo negaba. Los dos tuvieron las mismas grandes oportunidades, preciosas oportunidades para aprender de Jesús, para imitar el modelo. Los dos escucharon las mismas historias. Los dos compartieron con Jesús, caminaron con Él, durmieron con Él, vieron los mismos milagros, escucharon las mismas parábolas, vieron el mismo poder manifestado. Pero Juan tenía una diferencia muy grande a Judas. Juan quería cambiar. Juan reconocía que tenía un carácter malo. No por nada le llamaban el hijo del trueno. Judas aparentaba ser todo lo contrario, un santo varón de Dios. Tiraba la piedra y escondía la mano. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Juan luchaba fervorosamente contra sus propias faltas y trataba de imitar constantemente a Cristo. Judas violaba su conciencia, cedía a la tentación secreta y formando en su persona hábitos de deshonestidad que lo iban transformando a la imagen de Satanás, escondía sus verdaderos motivos. Judas tuvo su última oportunidad esa noche. Algunos diríamos, ¿por qué si Judas era deshonesto? Tenía un problema con el dinero. Era un hipócrita, aparentaba una cosa que no era. ¿Por qué Jesús lo dejó ser el tesorero del grupo?
Hay un capítulo entero en El deseado de todas las gentes que se titula Judas. Y ahí está la vida completita de él. Es el único de los 12 a quien Jesús no llamó. A todos los demás Jesús les dijo, sígueme. Judas fue el único que vino solo y se ofreció. No lo escogió Jesús, él se escogió a sí mismo como discípulo. Judas era el único que hablaba bien de los 12. No es que los demás no supieran hablar, pero eran toscos, eran hombres de campo, eran pescadores mal hablados, tenían un vocabulario tosco. Judas tenía un vocabulario, dice Elena de White, limpio y perfecto. Se expresaba correctamente con una capacidad para hablar que sorprendía. Parece increíble lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque todos nosotros sabemos que Judas llegó a ser el traidor y a terminar su vida esa misma noche que estamos hablando, en las horas de la madrugada o tempranito por la mañana fue y se ahorcó. Mientras que Juan llegó a ser el discípulo amado, el discípulo del amor. Y fíjense, Judas de los 12 fue el primero en desaparecer, Juan fue el último. Pero Juan era el más joven y Judas era uno de los mayores. No se nos dice si era mayor que Pedro o no, pero era un hombre ya maduro, Judas, mientras que Juan era un jovencito. Pero en el caso de Juan llegó a ser maestro en santidad, llegó a reflejar tanto el carácter de Cristo, tanto, que la gente que había conocido personalmente a Cristo, cuando miraba a Juan, les parecía estar viendo a Jesús. Lo imitó de tal manera que hablaba como Jesús. Tenía una entonación parecida a él al contar las historias que Jesús contaba. Su manera de mirar, su manera de hacer sus ademanes, de sonreír, de caminar, todo se le parecía a Jesús. Claro, era jovencito cuando lo conoció. Y esos 3 años y medio que pasó juntos con Cristo hicieron una tremenda impresión en su vida. Nunca más volverían a borrarse esas escenas de su vida. Fue como un imprimatum, como le quedó grabado para siempre a ese jovencito, porque era un adolescente todavía cuando conoció a Jesús, y así llegó a imitarlo de tal manera que de todos los discípulos fue el que más se pareció a Jesús. Judas, por el contrario, era el que al principio era más refinado, era más culto, era el que representaba a los demás. Fue a Judas a quien Jesús le dijo: las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque Judas vino y se le acercó y le dijo: maestro, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Jesús no lo echó. No le dijo: no te quiero. Simplemente le dijo: ¿por qué me buscas? No tengo nada que ofrecerte. Hasta las aves tienen un nido que yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. ¿Por qué me sigues? Los discípulos se sorprendieron de que Jesús lo tratara tan indiferentemente a Judas. A lo menos así ellos lo notaron, que Jesús no le hizo fiesta cuando él vino a ofrecer. No le dijo: bienvenido al grupo, qué bueno que te quieres unir al grupo de los 12. No, simplemente le dijo: no tengo nada que ofrecerte. Si Jesús lo hubiera llamado, si él lo hubiera traído, si hubiera dicho que
Él lo escogió para que fuera el traidor. Pero Judas vino solo, Jesús no lo trajo. Si Jesús lo hubiera rechazado, hubiera quedado la duda en la mente de los discípulos. ¿Por qué Jesús rechazó a uno que vino y quiso seguirle? Pero Elena de White dice que Jesús le dio la oportunidad a Judas y en su corazón él sentía el anhelo de que Judas pudiese ser transformado por su gracia, pudiese ser tocado por su espíritu y pudiese cambiar su camino. Como nosotros conocemos la historia hasta el final, podemos decir, bueno, pero él lo iba a entregar. Tenía que haber uno de los 12 que iba a ser el traidor. No le quedaba otra. La Biblia no decía quién iba a ser el traidor. Podría haber sido cualquiera de los 12. No estaba escrito el nombre de Judas. Estaba escrito la descripción del que lo traicionaría, lo que haría. Estaba escrito por el salmista David 1000 años antes: el que mete conmigo la mano en el plato, ese es el que me traicionará. De los que estaban conmigo, de los que me seguían, fue el mismo que me traicionó. Todo eso lo escribió el salmista David 1000 años antes que Judas naciera. Pero no estaba el nombre de Judas escrito. El papel lo podría haber desempeñado cualquiera de ellos. Y quiero llegar al punto de lo que significó endurecer el corazón para Judas. Elena de White dice que esa noche, sentados a la mesa, Judas ya tenía los planes de lo que iba a hacer. Unos días antes se había reunido ya y les había ofrecido hacer trato con ellos. Habían pactado que él lo entregaría. Pero esa noche, Judas había planeado que iba a ser la noche de la entrega. Él ya lo sabía. Había ido ya, dice Elena de White, al templo. Había pasado mientras los demás discípulos estaban preparando el aposento alto, arreglando las cosas necesarias. Él había pasado por el templo un momentito y les había dicho: esta noche va a ser. Y había hecho el arreglo. Y luego vino y se mezcló con los discípulos como que aquí nada pasó. Se sentaron a la mesa. Por eso Jesús dijo, como leímos esta mañana: vosotros estáis limpios todos, aunque no todos, porque él sabía quién le iba a entregar. Si vamos a la historia que relata el Evangelio, Jesús se levantó de la mesa, pero miren lo que dice en San Juan, en el capítulo 13. San Juan capítulo 13. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La mensajera del Señor lo describe así. Un poquito antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas.
y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús leía el secreto de su alma. Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén cuando lloró sobre la ciudad condenada 4 días antes. El corazón de Jesús clamaba: ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Si Jesús lo hubiera dejado último para lavarle los pies, hubiera fortalecido el sentimiento en Judas de que no se le daba el lugar que a él le correspondía. Si Jesús hubiera hecho algo en su contra, hoy en día la gente dijera: bueno, por algo lo traicionó. Miren cómo Jesús lo delató. Pero la mensajera del Señor dice: Jesús se dirigió a él primero. Le dio el lugar de preferencia. Era realmente el más necesitado. Y todavía Jesús iba a luchar por la salvación de esa alma. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados, mientras sus manos apretujaban la toalla contra esos pies que por más que los lavó todavía seguían sucios, el impulso del corazón de Judas fue confesar allí mismo su pecado. Se sintió compungido e intensamente conmovido. La mirada de Jesús se clavó en sus ojos. Y Judas sintió que estaba en la presencia de un hombre que lo leía como un libro abierto, que conocía todo lo que había en su alma. Pero no era una mirada de Jesús de condenación. No era una mirada dura como diciendo: ya sé lo que vas a hacer. Era una mirada de compasión tan grande, de amor tan profundo, una súplica, que Judas sintió que su corazón se derretía, sintió que no soportaba. Estuvo a punto de abrir sus labios allí y confesarle a Jesús todo. Dice la mensajera del Señor: pero no quiso humillarse. Miró a su alrededor, vio a los demás discípulos y pensó: ¿qué van a pensar de mí? Endureció su corazón contra el arrepentimiento. Y los antiguos impulsos, puestos a un lado por un momento, volvieron a dominarle. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavarle los pies. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Esto destruía toda esperanza de honores mundanales y de un reino temporal. Judas en ese momento dijo: qué miserable, ¿cómo va a ser un rey lavándole los pies y haciendo las veces de un criado?
No hay nada que ganar siguiéndole a Él. Después de verle degradarse a sí mismo como Judas pensaba, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Y cuando Jesús le dio su última oportunidad, cuando abiertamente dijo: uno de vosotros me va a entregar esta noche. ¿Qué más pruebas necesitaba Judas de la omnisciencia del Maestro, que lo sabía? ¿Por qué Cristo habría de hablar de esa manera? De cierto os digo que uno de vosotros me ha de traicionar esta noche. Judas percibió que Jesús lo sabía. Y cuando cada uno de los apóstoles dijeron: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Judas también preguntó. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Dice la mensajera del Señor: fue poseído en ese momento por un demonio. Y en ese momento resolvió completar la obra que había convenido hacer: entregar a su Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, se sentó a la mesa. Y dice la Escritura que les dijo, San Juan capítulo 13, y versículo 12. Después que les hubo lavado a todos los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes yo llamé y a quien yo he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Versículo 21. Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Estaba conmovido, no podía ni hablar, se le cortaba el habla, de tan triste y conmovido que estaba. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era Juan. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es?
Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: ve a comprar lo que necesitamos para la fiesta, o que le diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego, y era ya de noche. Bien de noche era para Judas, ya no había luz para él. Satanás entró en su corazón. Dice la mensajera del Señor, y termino con esta partecita del mismo capítulo titulado Un siervo de siervos, del deseado de todas las gentes. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto. Y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar esos malentendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y a darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. El santo vigilante del cielo está presente en el lavamiento de los pies, para hacer de ellos un momento de escrutinio del alma. El tema que comenzamos hoy: escudriñate a ti mismo, pruébate a ti mismo, termina en una manera muy práctica: el lavamiento de los pies. El santo vigilante del cielo está presente en esos momentos de lavamiento de los pies, para hacer de ellos un momento de escrutinio del alma, de convicción del pecado y de la bienaventurada seguridad de que los pecados serán perdonados. Cristo, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la corriente de los pensamientos que han estado dirigidos por cauces egoístas. El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de aquellos que siguen el ejemplo de su Señor. Al ser recordada así la humillación del Salvador por nosotros, los pensamientos se vinculan con los pensamientos. Se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y ternura de los amigos terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las cuales se abusó, las bondades despreciadas. Quedan puestas de manifiesto las raíces de amargura que habían ahogado la preciosa planta del amor. Los defectos de carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Dios, la frialdad hacia nuestros hermanos, todos son tenidos en cuenta en el lavamiento de los pies. Se ve el pecado como Dios lo ve. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia propia, sino de severa censura propia, de humillación, de vergüenza. La mente queda vivificada para quebrantar toda barrera que causó separación. Se ponen a un lado las palabras y los pensamientos malos. Se confiesan y perdonan los pecados. La subyugadora gracia de Cristo entra en el alma y el amor de Cristo acerca los corazones unos a los otros en bienaventurada unidad. A medida que aprendemos así la lección del servicio preparatorio,
se enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada. El divino testigo estará allí en el lavamiento de los pies para darte el pedido de tu corazón. Él te lavará tus pies. Tu alma será elevada y podremos participar de la comunión con el sentimiento consciente de que ya nuestros pecados han sido perdonados. Cristo llenará las cámaras de la mente y el templo del alma. Contemplaremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los que realmente aman al Señor, el lavamiento de los pies no es una ceremonia de rutina, no es algo que hay que hacer para poder participar de la cena. No es simplemente un rito hueco, una mera ceremonia. La lección del lavamiento de pies es: servíos por amor los unos a los otros. Al lavar los pies a sus discípulos, Cristo dio evidencia de que haría, por humilde que fuera, cualquier servicio que los hiciese herederos con Él de la eterna riqueza del tesoro del cielo. Sus discípulos, al cumplir ese mismo rito, nos comprometemos a servir a nuestros hermanos. Donde quiera que este rito se celebre correctamente, debidamente, los hijos de Dios se ponen en santa relación para ayudarse y bendecirse los unos a los otros. Se comprometen a entregar su vida a un ministerio abnegado. Y esto no solo los unos por los otros. Su campo de labor es tan vasto como lo era el de su maestro. El mundo está lleno de personas que necesitan nuestro ministerio. Por todos lados hay pobres, desamparados, ignorantes, que necesitan una palabra de ánimo. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. Jesús, que era servido por los ángeles del cielo, se humilló y vino a ser siervo de los seres humanos pecadores. Y porque ministró a todos, volverá a ser servido y honrado por todos. Y los que quieren participar de sus atributos y con Él compartir el gozo de ver almas redimidas, deben seguir su ejemplo de ministerio abnegado. Todo esto abarca el servicio del lavamiento de pies. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese era el propósito del rito que Cristo estableció. Y Él dice: si sabéis estas cosas, si conocéis el propósito de estas lecciones, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por eso nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo y el mandato del Señor, vamos a participar en el lavamiento de los pies en preparación previa para sentarnos a la mesa y participar de los emblemas de la muerte de Cristo, de su sangre, de su cuerpo quebrantado por nosotros. Al participar del lavamiento de los pies, le vamos a pedir al Señor que Él nos lave de nuestros pecados. Es un símbolo de lavamiento, como vimos también. Vamos a cantar el himno número 99, dulces momentos consoladores, los que me paso junto a la cruz. Himno número 99. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente.
Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.